¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición más a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Welcome to the jungle, chamacos. ¿Sabían ustedes de que todos tenemos la capacidad de crear seres? Tal vez ustedes no lo sepan, pero nos vamos a remontar en el pasado, cuando relata algunos dioses creadores, tanto en la mitología nórdica, así como también en los mayas, así como también en los asiáticos, en la Biblia. Relatan que habían seres o un dios. Por ejemplo, en la Biblia dice que Elohim empezó a crear, hizo la luz y separó las aguas, etcétera, etcétera. Bien, Elohim es una palabra en plural de Eloa. Elohim significa dioses. Estos dioses, ahora, dentro de poco, vamos a desarrollar más temas. Y es lo que tendríamos que titularla como la antigua raza constructora. Esta antigua raza constructora aparece ahí en la Biblia y se llama Elohim, que es lo que narra el principio de lo que sería Génesis, o más bien en hebreo se llama Bereshit. Génesis significa los genes de Isis, por si no lo sabían. Pero, ¿cómo nosotros podemos llegar a crear este tipo de seres? Fíjense que los podemos llegar a crear partiendo de una conversación. Podemos crear seres positivos, así como también negativos, así como también aquellos que nos defienden y aquellos que son neutrales. Para esto voy a citar un ejemplo. En una conversación que ustedes tengan con alguna persona y cuando empiezan ustedes a discutir de una manera agresiva, donde hay insultos, en ese momento las palabras son creadoras. Las palabras empiezan a crear seres etéreos y cuando ustedes discuten con alguien y terminan la discusión, estos seres acompañan a cada uno de las dos personas o tres que han discutido. Es decir, un ejemplo que yo me pusiera a discutir contigo, vos que me estás viendo, empiezo a discutir con vos. En ese momento vos me insultás, yo te insulto y nos separamos. Estas entidades nos siguen a nosotros y son las que nos hacen causarnos ese malestar que andamos todo el día cuando realmente la discusión probablemente duró un minuto. Pero nosotros esas creaciones energéticas negativas las creamos y nos las trajimos en vez de dejarlas ahí, matarlas en ese instante sin traerte nada. Estas emociones son las que nosotros andamos cargando después de una discusión, que si vos analizas la discusión puede durar 1 hora, 2 minutos, 1 minuto, incluso 1 minuto, pero vos la andás cargando todo el tiempo. Ese lapso de que ustedes discutieron empezaron a crear entidades que al final mutaron en emociones. Y son las emociones que andamos cargando todo el día, cuando deberíamos de cortarlas. Fíjense que de esto voy a traer un pequeño ejemplo. Esto es en el caso de la negatividad. ¿Cómo ustedes pueden crear también entes que los puedan proteger? Bueno, los entes que se pueden proteger se crean cuando hay una pareja, y cuando digo pareja, es decir, que tienen que estar parejos los dos al mismo nivel, a la misma conciencia. Después que ustedes tengan sexo con su pareja, lo vamos a llamar sexo, así a ese contacto que ustedes tengan, o si ustedes quieren interpretarlo como hacer el amor, porque hacer el amor va un poco más allá. No solamente es la alquimia de los sentimientos, sino que hacer el amor no solamente llegar al clímax físico. De hecho, cuando se separan los cuerpos después de tener sexo, es ahí el momento donde uno hace el amor. Cuando se separan las dos personas, es ahí donde empiezan si están al mismo nivel o dos, entonces pueden llegar a crear seres o entidades benévolas que pueden protegerlas a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Es que el sexo es
eh, es quizá la herramienta, o también es como cuando uno abre portales. Es para abrir portales en donde, si están ustedes en mismo nivel con tu pareja, porque puede ser tu novia, pero si no están al mismo nivel los dos, al mismo estado de conciencia, en la misma vibración y en la misma frecuencia, en el sexo, lo único que van a tener es satisfacción corporal. Pero realmente el sexo va muchísimo más allá de lo que imaginamos. Lo que pasa que en el camino, ¿eh? El sexo se volvió solamente una satisfacción física, pero realmente sirve para mutar e intercambiar energías, para abrir y cerrar portales, para crear entes, así como también para pactar con Dios y traer un alma de lo que ustedes probablemente conocen como el cielo o el lugar de donde vienen las almas. Si no, pues en el acto coital, recuerden que se dona el óvulo la mujer, el esperma el hombre. Cuando estos dos se unen, ahí ya está invocándose un alma. Ahí ustedes ya empezaron a hacer la escogitación, a invocar un alma. Y el alma está ya a punto de decidir si quieren o no que ustedes sean los padres. Partiendo de ese punto. En el otro, que es en esta fuerza que puede llegar a ser para defenderte, fíjense, les voy a contar que hace aproximadamente 4 días, sí, justo a mi regreso de Italia, yo venía muy cansado y recuerdo que había una suscriptora que me escribe y me dice que su pareja, su novio, mejor dicho, la quería golpear. En eso, mientras ella habla, me manda una nota de voz y se escucha como el hombre la está insultando. Y me dice que si yo puedo tener una oración para calmar todo en ese momento. En ese momento, como yo vi que era algo grave, entonces le pregunté, ¿quieres que yo lo calme o no? Y bueno, ella me dijo, sí, pero ¿cómo vas a hacer? Bueno, yo le pregunté a ella, mira, la única forma que puedo actuar ya es que le mandemos una, un dolor de cabeza intenso que lo haga calmarse. En ese momento yo le pregunto a ella, ¿lo querés? No lo hice yo, sin la autorización de ella. Y efectivamente ella me dijo, por favor, si crees que eso me va a calmar. Cuando yo escuchaba los gritos, entonces en ese momento me puse a orar. Estos 72 nombres que ustedes ven acá, uno de ellos le da la vida y el hálito de vida a estas entidades que van a defender a la persona y no dañan a la otra persona, sino la neutralizan con un dolor de cabeza fuerte para que esta persona se detenga y ese momento esta persona va a entrar en reflexión que realmente no está bien lo que está haciendo. Esto lo podemos ver incluso un poco más atrás, que las palabras son creadoras. Todo lo que yo digo, todo lo que digo con el sentimiento, con la emoción o con la fe, todo es una entidad que se crea. Si no, vean estos dos que ustedes ven acá. En una, a esta planta se le ofende todos los días. Y miren cómo termina. En la otra planta, ustedes ven, se le dice muchas cosas lindas y mire cómo están. Cada vez que nosotros hablamos, lanzamos energía. Cada vez que nosotros hablamos, estamos creando entidades. Por eso es muy, en la Biblia casi siempre te hace alusión a que hay que ser muy reservado para hablar. Proverbios nos habla mucho de la prudencia. Proverbios era un libro escrito por el rey Salomón. El rey Salomón era uno de los hombres que estaba sumergido en el misticismo, quizás uno de los hombres que tenía más sabiduría esotérica y mística de toda la Biblia y de todo el mundo. Fíjense que hay libros, por ejemplo, uno se llama Las claves de Shlomo o de Salomón, en donde te dice
cómo entender cada uno de los proverbios. Y es ahí donde tenés que tener también la madurez para poder utilizar estas entidades que vos podés llegar a crear, porque nosotros somos co-creadores. Nosotros somos la imagen también y semejanza de el Dios del cosmos, el que inspira todo. Nosotros podemos crear y podemos destruir, solo con el habla. Recuerden que es lo que decía Jesús. Nosotros podemos crear y destruir. Recuerden lo que decía Jesús. Si tú le dices a esa montaña, muévete, esa lo hará y se moverá. Siempre hacía alusión al habla. Esa es la energía con la cual todo podemos llegar a construir nuestros propios destinos, nuestros propios éxitos, pero también pueden ser nuestros propios fracasos. Siempre es importante que sepamos lo que vamos a hablar. Y cuando discutimos con alguien, esa discusión tiene que terminar en ese momento. Y en ese momento decir en tu interior que te despojas y eliminas toda fuerza negativa y ente que has creado en ese momento. Y esas entidades que se van a mutar en emociones ya no las vas a cargar en tu corazón todo el día, sino te van a andar siguiendo. Y en tu trabajo cuando llegues vas a molestarte y vas a llegar enojado y vas a contaminar a los demás con otras entidades que vos mismo creaste con la persona que tuviste ese tipo de conflicto. Estas cosas yo las aprendí hace muchísimo tiempo en una escuela de iniciación, pero en aquel entonces la verdad que nunca las quise utilizar debido a que siempre supe que hay cosas en las que hay que estar suficientemente maduro y no dejarte llevar por las emociones, porque aquel que domina sus emociones ha dominado a su peor enemigo. Y solo bajo ciertas circunstancias extremas tendrías que hacerlo, pero no para beneficiarte, sino también para ayudar a los demás en caso que su integridad física pueda estar expuesta a que se hagan daños. Pero lo importante de todo esto es en el ejercicio de orar. Orar es comunicarte con Dios. Meditar es escuchar a Dios. El poder de la oración va mucho más allá de lo que ustedes pueden llegar a imaginarse. Entonces, lo que les estoy comentando ahora, probablemente pueden ustedes investigar un poco más, pero ya será responsabilidad de ustedes. Yo simplemente los incito a que se den cuenta cuán poderosos es el ser humano y a su vez cuán débil es cuando desconoce las capacidades que poseemos. Espero que haya sido de tu agrado este programa. Que tengan un excelente día y hasta pronto.